A ver, pensemos en esto. ¿Y si una de las filosofías políticas más influyentes del siglo XX tuviera, digamos, un origen secreto? En este análisis nos vamos a convertir en una especie de detectives filosóficos para desentrañar la dialéctica de Mao Zedong. Y vamos a seguir una pista sorprendente que podría cambiar por completo lo que creíamos saber sobre ella. Acompáñenme en esta investigación. Miren, esta idea, que a primera vista parece muy abstracta, tuvo consecuencias, bueno, devastadoras. La creencia de que el puro entusiasmo político puede superar la realidad material fue la base de tragedias como el Gran Salto Adelante. Para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que seguir el rastro de una idea clave, la dialéctica, que en esencia es la forma en que los filósofos entienden cómo el conflicto y la contradicción impulsan el cambio en la historia. Todo viaje tiene un punto de partida, claro, y el nuestro comienza en el corazón de la filosofía alemana. Antes de llegar a Mao, tenemos que entender la idea original. Así que primero vamos a viajar al mundo de dos gigantes del pensamiento, Hegel y Marx. Imaginen la historia como si fuera un guión, uno escrito por una idea universal. Para Hegel, todo lo que pasaba, cada conflicto, cada cambio, no era para nada una casualidad. Era simplemente esta gran idea cósmica desarrollándose de forma lógica, como una planta que inevitablemente crece a partir de su semilla. El motor del cambio estaba para él en el mundo de las ideas. Y entonces llegó Karl Marx, y literalmente puso al mundo de Hegel de cabeza. Para Marx, las ideas, por sí solas, no movían nada. Lo que realmente importaba era lo tangible, lo concreto, quién era el dueño de las fábricas, cómo se producía la comida, las luchas entre las clases sociales. En sus propias palabras, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Lo material siempre viene primero. Y esta imagen lo resume a la perfección. Marx tomó la filosofía de Hegel, que para él estaba como flotando en el aire, y la plantó firmemente en el suelo. El motor de la historia ya no era una idea abstracta, sino algo mucho más terrenal y sobre todo conflictivo, la lucha de clases, impulsada por la economía. Esta tabla es como una piedra de roseta filosófica. Nos muestra cómo Marx tradujo el lenguaje abstracto de Hegel a la economía real. El ser de Hegel, algo tan etéreo, se convierte en la mercancía en Marx, el ladrillo fundamental del capitalismo. El punto clave aquí es este. Para Marx, la dialéctica tenía que oler a fábrica y a mercado. Debía estar totalmente anclada en la realidad material. Ok, con esta base ya establecida, ahora sí podemos viajar a China y ver cómo Mao Zedong tomó esta herencia. Pero, como vamos a ver, no se limitó a seguir el guión, para nada. Introdujo un giro fundamental que lo alejó de Marx y lo acercó curiosamente a otro lugar. Y aquí está la idea central de Mao, la que lo cambia todo. Para él, el verdadero motor del cambio no está afuera, sino dentro de las cosas. Lo que pasa en la economía o en el mundo, eso es secundario. La verdadera batalla, la que de verdad importa, es la lucha interna. Y las consecuencias de este giro son inmensas, porque si la lucha interna es lo principal, entonces la voluntad del partido y su pureza ideológica se convierten en el arma definitiva. De repente ya no se trata tanto de analizar la economía, sino de tener la determinación correcta. Se empieza a creer que la voluntad pura puede literalmente mover montañas o construir acerías en el patio trasero de una casa. Y es justo aquí donde nuestra investigación da un giro sorprendente. ¿Y si la filosofía de Mao no fuera un avance desde Marx, sino más bien el eco de un pensador mucho más antiguo y casi olvidado? La pista nos lleva a un regreso inesperado en el tiempo. El nombre clave es Fichte. Es en su filosofía, no en la de Marx, donde parece que encontramos el verdadero modelo para la dialéctica de Mao. Y esta conexión cambia por completo el árbol genealógico de la idea. Nos obliga a replantearlo todo. La filosofía de Fichte es radical. Si Hegel pensaba que una idea externa creaba el mundo, Fichte creía que éramos nosotros. Para él, el yo, la conciencia, es el creador de todo. El mundo exterior, lo que él llamaba el no yo, no es más que un obstáculo que nuestra propia mente se pone delante para tener algo que superar y así hacerse más fuerte. Básicamente, creamos nuestros propios desafíos para poder conquistarlos. Y aquí es donde todo encaja. El Partido Comunista de Mao funciona exactamente como el yo de Fichte. Se convierte en un sujeto político cuya voluntad no solo interpreta la realidad, sino que busca activamente imponerse sobre ella. La dialéctica deja de ser una herramienta de análisis para convertirse en un acto de pura fuerza de voluntad política. El partido no descubre la verdad, la crea. Pero
¿Hay alguna prueba contundente de esta conexión? ¿La pistola humeante que demuestre este regreso al idealismo? Bueno, vayamos a la evidencia final. Y la prueba la encontramos en los propios escritos de Mao. Aquí es donde el análisis se vuelve casi forense, buscando en su lógica interna la evidencia definitiva, la famosa pistola humeante que demuestra su abandono del materialismo de Marx. Presten atención a esta lógica. El éxito de una estrategia político-militar no depende, según Mao, de un análisis de las fuerzas materiales, de la economía o del número de soldados. No, depende de algo completamente subjetivo y moral, la sinceridad del partido. Y este es el punto de quiebre. Este razonamiento reemplaza el análisis, digamos, científico del materialismo por un acto de fe política. La victoria ya no depende de hechos objetivos, sino de la pureza de la propia voluntad. Es la voluntad, y no la historia, la que se convierte en el motor que mueve el mundo. Y así, nuestro caso detectescópico se cierra. Partimos de Hegel y su mundo de ideas, vimos cómo Marx lo puso sobre sus pies en el mundo material, y descubrimos que Mao, en lugar de seguir por ese camino, dio un salto hacia atrás. Su dialéctica no es una continuación de Marx, sino una regresión al idealismo, donde la voluntad de un líder tiene el poder de redefinir la realidad misma. Y esta historia nos deja flotando una pregunta que va mucho más allá de la China del siglo XX y que llega de hecho hasta nuestros días. ¿Dónde está esa delgada línea entre una convicción poderosa que cambia el mundo y un desprecio por los hechos que puede llevar a la catástrofe? Es una pregunta que quizás nunca dejamos de responder.